Después de vender mi empresa, compré la casa de playa de mis sueños para, al fin, relajarme la primera noche. Mi nuera me llamó. Suegra, vaya al cuarto de invitados. Vamos a traer a toda mi familia a pasar unos días. Si no le gusta, dicen que hay una posada al final de la calle. Me quedé en silencio, sin palabras. Pero esa misma semana, preparé una sorpresa que hizo desaparecer sus sonrisas en un segundo. La primera noche en mi casa nueva, me desperté con el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. Era un sonido que había esperado escuchar durante 42 años. 42 años cosiendo, negociando, levantándome a las 4 de la mañana para revisar pedidos. 42 años construyendo un imperio textil con estas manos que ahora temblaban de emoción mientras sostenían una taza de café en la terraza. Tengo 68 años. 68 años de sobrevivir, no de vivir. Y finalmente, después de vender mi empresa por 47 millones de pesos, había comprado este pedazo de cielo frente al Pacífico. Una casa de 3 pisos, con ventanales enormes que dejaban entrar la luz dorada del atardecer. Paredes color arena, pisos de madera que crujían con calidez, y ese olor a sal y libertad que nunca antes había sentido como mío. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla en mi cocina nueva, tan diferente a aquel cuartito donde hervía frijoles para 3 niños hambrientos, sonó mi teléfono. Era Rodrigo, mi hijo mayor. Sentí ese calor en el pecho que solo una madre conoce. Mamá, felicidades otra vez por la casa. Valentina quiere saludarte. No me dio tiempo de responder. Escuché la voz de mi nuera al otro lado, ese tono dulce que siempre me ponía los pelos de punta. Suegrita, qué emoción que ya estés instalada. Mira, te llamo porque Rodrigo y yo queremos ir mañana con toda mi familia a conocer la casa. Son solo unos días, una semana máximo, así que necesito que liberes el cuarto principal y te vayas al de invitados. Vamos 11 personas y necesitamos espacio. Si te incomoda, Rodrigo vio una posada al final de la calle. Creo que tienen habitaciones disponibles. El mundo se detuvo. Las olas siguieron rompiendo afuera, pero dentro de mí algo más profundo se fracturó. No grité, no lloré. Solo me quedé con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el silencio que siguió a sus palabras. Un silencio tan pesado que casi me ahoga. «¿Mamá? ¿Estás ahí?», preguntó Rodrigo al fondo. «¿Sí? Estoy aquí», susurré. Valentina soltó una risa ligera, como si acabara de pedirme prestado un suéter. «Perfecto. Entonces nos vemos mañana como a las 10. Llevo el desayuno. Bueno, tú lo preparas, ¿no? Ya sabes cómo nos gustan los huevos a Rodrigo». Colgó. Me quedé parada en medio de esa cocina inmensa, con las luces reflejándose en los azulejos blancos que había elegido con tanto cuidado. Mi mano todavía sostenía el teléfono. Mi respiración era corta, superficial, como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. ¿11 personas? ¿En mi casa? ¿La casa que compré con el dinero de mi empresa? ¿La empresa que levanté desde cero cuando mi esposo murió y me dejó sola con 3 niños y una deuda de 200,000 pesos? Cerré los ojos. Volví a tener 34 años. Volví a estar en esa máquina de coser oxidada, con Rodrigo durmiendo en una caja de cartón porque no teníamos cuna. Volví a sentir el dolor en los dedos después de coser 18 horas seguidas. Volví a escuchar la voz del maestro de la primaria diciéndome: «Señora, si no paga la colegiatura, Rodrigo no puede quedarse». Rodrigo, mi primer hijo, el que nunca lloró de hambre porque yo me salté comidas para que él tuviera leche. El que pudo estudiar ingeniería porque yo trabajé en 3 lugares al mismo tiempo. El que ahora, del otro lado del teléfono, guardaba silencio mientras su esposa me sacaba de mi propia habitación. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la terraza, mirando el mar oscuro, sintiendo cómo el viento frío me golpeaba la cara. Y por primera vez en décadas me pregunté si todo lo que había construido valió la pena. Porque esta casa no era solo una casa. Era mi recompensa, era la prueba de que sobreviví, de que gané, de que finalmente, después de toda una vida dándome a otros, podía darme algo a mí. Y en una sola llamada telefónica me la estaban quitando. Pero lo que ellos no sabían, lo que todavía no podían ni imaginar, era que yo no había llegado hasta aquí siendo una mujer que se deja. Y aunque esa noche sentí que algo en mí se rompía, también sentí como algo más antiguo, más fuerte, más peligroso, empezaba a despertar.
porque yo no construí un imperio siendo ingenua, y lo que estaba por venir iba a recordarles exactamente quién soy. Si esta historia te atrapó desde el primer segundo, suscríbete al canal para no perderte cómo esta mujer recuperó su dignidad. Lo que hizo después te dejará sin palabras. Llegaron a las 9 de la mañana, 1 hora antes de lo acordado. Yo todavía estaba en pijama, con el pelo recogido en una cola despeinada, cuando escuché el ruido de las llantas sobre la grava de mi entrada. No una camioneta. 3. 3 camionetas enormes que bloquearon por completo el acceso a mi garaje. Me asomé por la ventana del segundo piso y los vi bajar como si fuera una invasión militar. Don Artemio, el padre de Valentina, fue el primero. Un hombre de 60 y tantos años, panza prominente, lentes oscuros y una actitud de dueño que me heló la sangre. Detrás de él venía su esposa, Luz María, cargando bolsas del supermercado. Luego los hermanos de Valentina, Dulce, una mujer de 35 años con jeans rotos y uñas postizas brillantes, y Ernesto, un tipo que no despegaba los ojos del celular. Después vinieron los sobrinos, 4 niños gritando y corriendo directo a la playa sin siquiera saludar. Y finalmente, una tía mayor con bastón y cara de pocos amigos, 11 personas. 11 extraños entrando a mi santuario como si fuera un hotel de paso. Valentina fue la última en bajar. Llevaba un vestido blanco de lino, sandalias doradas y lentes de sol estilo Hollywood. Me vio desde abajo y me saludó con la mano, como si fuéramos amigas en un resort de lujo. ¡Suegrita! ¿Ya preparaste el café? Todos venimos muertos de hambre. Rodrigo iba detrás de ella, cargando maletas. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Solo un segundo. Y en ese instante vi algo que me destrozó más que cualquier palabra. Vergüenza. Mi hijo sentía vergüenza, pero no la suficiente para detener esto. Bajé las escaleras despacio, todavía en pijama, todavía sin entender cómo había perdido el control de mi propia vida en menos de 24 horas. Don Artemio ya estaba adentro, caminando por mi sala como si estuviera evaluando una propiedad en venta. «Bonita casa, doña». «¿Cómo dijo que se llamaba?», me preguntó sin mirarme. «Luz Helena», respondí con la voz más firme que pude. «Ah, sí, Luz Helena. Mire, está bien distribuida, pero ese sillón de ahí…», señaló mi sillón favorito, el de terciopelo gris que había comprado en un anticuario. «No combina con la vista». «Habría que cambiarlo», no respondí. Solo lo observé mientras él seguía caminando, abriendo puertas, asomándose a habitaciones que no le pertenecían. Valentina entró a la cocina como un huracán perfumado y empezó a sacar cosas de las bolsas. «Suegrita, necesito que me digas dónde guardas las ollas grandes. Voy a hacer chilaquiles para todos. Ah, y reorganicé un poco tu alacena». Estaba todo revuelto. Abrí la puerta de la alacena. Efectivamente, mis cosas ya no estaban donde las había dejado. Los frascos de especias que ordené por color ahora estaban apilados sin sentido. Las tazas que heredé de mi madre, movidas a un estante más alto donde apenas alcanzaba. Valentina. «Yo no pedí que…». «No te preocupes, suegra. Es solo para hacer todo más práctico. Ahora que vamos a estar aquí, necesitamos que la cocina funcione bien. Vamos a estar aquí». Como si ya fuera un hecho consumado. Rodrigo entró cargando más maletas. Subía y bajaba escaleras sin decir palabra, como un empleado obediente. En algún momento, nuestras miradas volvieron a cruzarse. Abrí la boca para hablar, pero él desvió la vista y siguió subiendo. Los niños ya estaban corriendo por toda la casa. Uno de ellos tiró un florero de cerámica que me costó 3,000 pesos. Se hizo pedazos contra el piso de madera. Nadie dijo nada. Dulce, la hermana de Valentina, ni siquiera levantó la vista de su teléfono. «Mamá, ¿dónde pongo las cosas de la tía Leonor?», preguntó Ernesto. «En el cuarto principal», respondió Valentina sin dudar. «Es el más amplio y tiene baño privado. La tía tiene problemas de cadera, necesita comodidad. Mi cuarto principal, el que tenía vista directa al mar, el que había amueblado con sábanas de algodón egipcio y cortinas color marfil, el cuarto donde pensé que finalmente iba a despertar en paz. Ese es mi cuarto», dije, casi en un susurro. Valentina se volteó hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ay, suegrita, ya hablamos de esto anoche. Tú estarás muy bien en el cuarto de invitados. Además, es solo por unos días. Esa fue la primera mentira de muchas. A la hora de la comida, mi mesa estaba llena de gente que no conocía.
Don Artemio presidía la cabecera como si fuera su casa. Luz María servía los chilaquiles en mis platos. Los niños gritaban. Dulce se tomaba selfies con el mar de fondo. Y Rodrigo comía en silencio, con la mirada fija en su plato. En medio del ruido, Valentina dejó caer la bomba. Bueno, familia, tengo que contarles. Hablé con Rodrigo y decidimos que en vez de una semana, nos quedaremos 3. Total, la casa tiene espacio de sobra y la suegra está sola. ¿Verdad, suegrita? Es mejor así. Nos hacemos compañía. 3 semanas. El tenedor se me resbaló de la mano y cayó al plato con un ruido metálico que nadie más pareció escuchar. Busqué los ojos de Rodrigo. Esta vez, él no desvió la mirada. Pero lo que vi ahí fue peor que la indiferencia. Era resignación. Como si él también fuera un prisionero en mi propia casa. «Mamá, es que…», empezó a decir, pero Valentina lo interrumpió. «Tu mamá está feliz, mi amor. ¿Verdad, doña Luz Helena? Mire qué bonito. Toda la familia reunida». No dije nada. Solo me levanté de la mesa, subí las escaleras y me encerré en el cuarto de invitados. Un cuarto pequeño, sin vista al mar, con una cama individual que rechinaba. Me senté en la orilla y respiré hondo. 42 años trabajando, 47 millones de pesos. Y estaba durmiendo en el cuarto más pequeño de mi propia casa. Esa noche, escuché risas desde la terraza. Música. El ruido de copas chocando. Estaban celebrando, en mi terraza, con mi vino, en mi casa. Y yo estaba sola, en la oscuridad, preguntándome en qué momento dejé de ser dueña de mi propia vida. Pero algo estaba claro. Esto apenas comenzaba, y aunque todavía no lo sabía, lo peor aún no había pasado. El tercer día descubrí que don Artemio había convertido mi estudio en su oficina personal. Ese estudio era mi lugar sagrado, el único espacio de la casa que había diseñado pensando solo en mí. Ventanas de piso a techo con vista directa al horizonte, un escritorio de nogal que mandé hacer a la medida, y una biblioteca llena de libros que coleccioné durante años. Era el lugar donde pensaba leer, escribir, tal vez aprender a pintar. Era mi refugio. Cuando abrí la puerta esa mañana, encontré a don Artemio sentado en mi silla, con los pies sobre mi escritorio, hablando por teléfono a gritos. Le digo que ese terreno vale el doble. Si no cierra el trato hoy, lo pierdo. Sí, mándeme los papeles por correo. Deme la dirección. Me vio parada en la puerta y ni siquiera bajó los pies. Anote, Privada del Mar, número 47, Punta Serena. Sí, a nombre de Artemio Landeros, usó mi dirección para sus negocios turbios. Don Artemio, este es mi estudio. Levantó un dedo pidiéndome que esperara, como si yo fuera una empleada interrumpiendo una junta importante. Siguió hablando por teléfono otros 5 minutos. Cuando finalmente colgó, me miró como si recién notara mi presencia. Ah, doña Lucía, Luz Helena. Eso, mire, necesito usar este espacio. Tengo negocios importantes y allá abajo hay mucho ruido con los niños. Usted entiende, pero este es mi... Señora, no sea egoísta. Además, ¿usted para qué necesita un estudio tan grande? Con todo respeto, a su edad ya no va a ponerse a trabajar, ¿o sí? Sentí como la rabia me subía por la garganta como bilis amarga. Pero antes de que pudiera responder, él ya estaba marcando otro número, dándome la espalda. Cerré la puerta y me quedé parada en el pasillo, temblando. No de miedo, de furia. Pero lo peor vino después. Esa misma tarde, Valentina decidió reorganizar mi cocina. Entré y encontré todas mis ollas, sartenes y trastes apilados en el piso. Ella estaba parada frente a las alacenas abiertas, con las manos en la cintura, analizando. «Ay, suegra, qué bueno que llegó. Mire, su cocina está muy desorganizada. Nadie puede encontrar nada». Entonces decidí acomodarla como debe ser. Valentina, yo ya la tenía acomodada. Sí, pero no funcional. Por ejemplo, ¿por qué tiene los platos hondos hasta arriba? Esos se usan más. ¿Y las tazas de porcelana? Esas ya no se usan, suegra. Mejor las guardo en una caja. Esas tazas eran de mi madre. Las únicas cosas que me quedaban de ella. No, esas no se tocan. Valentina me miró con una sonrisa condescendiente, de esas que usan los adultos con niños necios. Ay, suegrita, no se ponga sentimental. Son solo tazas. Además, mire, aquí tengo unas nuevas que compré, mucho más modernas.
Sacó de una bolsa un juego de tazas de plástico. Plástico barato con flores de colores chillones. Las compré en el súper de aquí cerca. Le cargué la cuenta a usted, espero que no le moleste. Ah, y de paso compré despensa para toda la familia. Salió como en 43,000 pesos. Pero bueno, usted tiene dinero, ¿no? Para eso vendió su empresa. 43,000 pesos. En una semana, en comida para 11 personas que no invité. Respiré profundo. Conté hasta 10. No dije nada. Valentina siguió hablando como si nada, acomodando mis cosas a su manera, borrando cualquier rastro de mí en mi propia cocina. Esa noche intenté hablar con Rodrigo. Lo encontré solo en la terraza, mirando el mar con una cerveza en la mano. Me acerqué despacio, como si me aproximara a un animal asustado. Hijo, mamá, por favor, no empieces. Rodrigo, no puedo seguir así. Esta es mi casa. La compré con mi dinero. ¿Y tu esposa? Mi esposa está siendo amable. Te está ayudando. ¿Ayudando? ¿Gastar 43,000 pesos sin preguntar es ayudar? ¿Sacar a tu padre de su cuarto es ayudar? Se volteó hacia mí con los ojos cansados, como si yo fuera una carga que llevaba años arrastrando. Mamá, tienes 5 recámaras, 5, y vives sola. ¿No te parece egoísta querer todo este espacio solo para ti? La palabra egoísta me cayó como una bofetada. Egoísta, repetí en voz baja. ¿Yo soy egoísta? No quise decir eso así, pero... Mira, Valentina y yo apenas estamos empezando. Tenemos gastos, planes. Tú ya viviste tu vida, mamá. Ahora nos toca a nosotros. Tú ya viviste tu vida. Esas 5 palabras me atravesaron el pecho como un cuchillo oxidado. ¿Ya viví mi vida? Susurré. ¿De verdad crees eso? Rodrigo suspiró. Tomó otro trago de cerveza y volvió la mirada al mar. Solo te pido que seas comprensiva. Es familia, familia. Esa palabra que antes significaba todo para mí, ahora sonaba como una cadena. Me di la vuelta y subí a mi cuarto. Al cuarto pequeño, al cuarto de invitados en mi propia casa. Pero esa noche, mientras todos dormían, pasé frente al cuarto principal. Mi cuarto. La puerta estaba entreabierta. Escuché voces. Era Valentina hablando por teléfono con alguien, su voz llena de esa alegría falsa que tanto detestaba. No, amiga, te lo juro. La casa es increíble. Mira, me asomé apenas. La vi haciendo una videollamada, paseando la cámara por mi recámara como si fuera presentadora de bienes raíces. Sí, conseguimos la casa para todo el verano. La suegra es bien buena onda. Le dijimos que era solo una semana, pero ya llevamos 5 días y no ha dicho nada. Río. Esa risa ligera, despreocupada, de quien acaba de salirse con la suya. Pues ni modo, amiga. Tiene 5 cuartos y vive sola. ¿Para qué necesita tanto? Nosotros sí sabemos aprovechar las cosas. Seguí caminando hacia mi cuarto. Cerré la puerta con seguro. Me senté en la cama y miré el techo. Y por primera vez en muchos años sentí algo que había olvidado. El instinto de supervivencia que me mantuvo viva cuando quedé viuda. Ese instinto que me hizo levantar un imperio desde cero. Ese instinto que creía dormido, pero que ahora despertaba con una claridad aterradora. Porque yo no llegué hasta aquí dejándome pisotear. Y si ellos creían que podían robarme mi paz, mi casa, mi dignidad, estaban a punto de descubrir quién era yo realmente. Pero todavía no. Todavía no. Primero necesitaba entender hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Y lo que descubrí después fue mucho peor de lo que imaginaba. La 10ª noche no pude dormir. No por el ruido de las olas, ni por el calor, ni siquiera por la rabia que llevaba días creciendo dentro de mí como una planta venenosa. No pude dormir porque algo en mi cabeza no dejaba de repetirse. Esto no es normal. Esto no es solo desconsideración. Aquí hay algo más. Eran las 3 de la mañana cuando bajé a la cocina por un vaso de agua. La casa estaba en silencio. Todos dormían, todos excepto yo, que vagaba como un fantasma en mi propia propiedad. Al pasar por la sala, vi un resplandor azul. La tablet que Rodrigo y Valentina compartían estaba sobre la mesa del centro, con la pantalla encendida. Olvidada, abierta, me acerqué. No sé si fue curiosidad o instinto, pero algo me dijo que mirara. Y lo que vi me partió en 2. Era una conversación de WhatsApp entre Rodrigo y Valentina, con fecha de 2 semanas atrás,
2 semanas antes de que yo comprara esta casa, Valentina, ya hablé con mi papá. Dice que lo mejor es convencer a tu mamá de que done la casa en vida. Así evitamos problemas con tus hermanos después. Mi corazón dejó de latir. Rodrigo, no sé, vale. Mi mamá acaba de comprarla. No creo que quiera donarla tan rápido. Valentina, por eso, mi amor, hay que trabajarla poco a poco. Primero nos quedamos ahí de visita. Nos hacemos indispensables. Y luego mi papá le explica los beneficios fiscales de ponerla a nuestro nombre. Tu mamá no entiende de esas cosas. Mis manos empezaron a temblar. Seguí leyendo, Rodrigo. ¿Y si dice que no? Valentina, no va a decir que no. Es tu mamá, te adora. Además, seamos honestos, ¿para qué necesita ella una casa así? Ya vivió bastante. Nosotros apenas empezamos. Tenemos derecho a vivir bien también. Ya vivió bastante. Ahí estaba otra vez. Esa frase. Como si mi vida fuera una cuenta bancaria ya gastada. Seguí bajando por la conversación. Había más, mucho más. Valentina, mi papá dice que hay que actuar rápido antes de que ella decida poner la casa a nombre de los 3 hijos. Si ya la dona solo a ti, tus hermanos no pueden reclamar nada. Rodrigo, me siento mal por Gabriela y Sebastián. Valentina, ¿por qué? Ellos se fueron del país. Los abandonó cuando más los necesitabas. Tú eres quien estuvo aquí. Tú mereces esa casa. Mentira. Mentira podrida. Gabriela y Sebastián se fueron por trabajo, con mi bendición, con mi apoyo. Los 3 nos hablábamos todas las semanas. ¿Cómo se atrevía a envenenar así la mente de mi hijo? Pero lo peor estaba más abajo. Un mensaje de hace 5 días. Valentina, suegra ya está incómoda. Perfecto. Esa es la idea. Entre más incómoda, más rápido va a querer simplificar su vida. Mi papá ya tiene los papeles listos. Solo falta que ella firme. Y la respuesta de Rodrigo, Rodrigo, está bien, hagámoslo. El vaso de agua se me resbaló de las manos y se estrelló contra el piso. El ruido resonó en la casa dormida como un disparo. Me quedé ahí, descalza, rodeada de vidrios rotos, con lágrimas corriendo por mi cara sin control. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de algo más primitivo, de traición. De esa clase de dolor que solo puede infligir alguien a quien le diste la vida. Rodrigo. Mi Rodrigo. El bebé que cargué en brazos mientras cosía con una sola mano. El niño que defendí cuando los otros niños se burlaban de sus zapatos rotos. El joven que abracé cuando le entregaron su título universitario. Ese papel que yo pagué con sangre y desvelos. Ese Rodrigo me estaba robando. No, peor, me estaba borrando. Como si yo fuera un estorbo. Un trámite pendiente, una vieja molesta que ya vivió bastante y ahora debía hacerse a un lado. Subí las escaleras en silencio, todavía descalza, todavía con el rostro mojado. Pasé frente a mi cuarto, donde la tía Leonor roncaba. Pasé frente al cuarto donde dormían Dulce y su novio. Pasé frente al estudio donde don Artemio había puesto su maleta y sus documentos, y llegué al cuarto de invitados. Mi cuarto, mi prisión. Me senté en la orilla de la cama y miré mis manos. Estas manos que construyeron un imperio, estas manos que firmaron contratos millonarios, estas manos que nunca temblaron ante ningún desafío. Y en ese momento, algo dentro de mí se apagó, pero algo más, algo mucho más peligroso, se encendió. Lloré toda esa noche. Lloré por la mujer ingenua que todavía creía que el amor de madre era suficiente. Lloré por los 42 años que pasé construyendo un futuro para hijos que me veían como un obstáculo. Lloré por la casa que compré con la ilusión de finalmente descansar, y que ahora era el escenario de mi propia humillación. Pero cuando salió el sol, ya no quedaban lágrimas, solo quedaba claridad. Una claridad fría, calculadora, implacable. Porque yo no construí un imperio siendo ingenua, lo construí siendo inteligente, siendo paciente, siendo capaz de ver 10 jugadas adelante mientras mis competidores apenas veían una. Y si Valentina y Rodrigo creían que podían jugar conmigo, estaban a punto de descubrir que yo inventé ese juego. Me levanté, me lavé la cara, me vestí con cuidado. Pantalón de lino blanco, blusa color coral, el collar de perlas que compré cuando cerré mi primer contrato grande. Me maquillé, me peiné. Cuando bajé al desayuno, todos estaban en la cocina. Valentina preparaba huevos. Don Artemio leía el periódico. Rodrigo miraba su celular. «Buenos días», dije con una sonrisa. Todos me miraron sorprendidos.
Llevaba días sin sonreír. «Ay, suegra, qué bonita se ve», dijo Valentina sin sonar sincera. «Gracias, hija. Sabes, estuve pensando, tienen razón. Esta casa es muy grande para mí sola». Los ojos de Valentina brillaron como los de un tiburón que huele sangre. «¿Verdad que sí?» Se lo he dicho 1000 veces a Rodrigo. «Sí, entonces voy a hacer algunos cambios importantes». «¿Qué tipo de cambios?», preguntó don Artemio dejando el periódico. «Ya verán, pero necesito unos días. Tengo que arreglar algunos asuntos legales». Valentina y don Artemio intercambiaron una mirada de triunfo. Lo que ellos no sabían era que yo también había intercambiado miradas, con mi reflejo en el espejo esa mañana, y había hecho un pacto conmigo misma, un pacto que iba a cambiar todo. Pero primero, necesitaba hacer una llamada a la única persona en quien todavía podía confiar. Salí de la casa con la excusa de ir al mercado. Necesitaba aire, necesitaba espacio para pensar sin sentir sus miradas clavadas en mi espalda. Manejé hasta el malecón y me estacioné frente al mar. Saqué mi teléfono y marqué el número que había guardado bajo el nombre Montse, licenciada Montserrat Aguirre, mi abogada. Pero más que eso, mi amiga desde hace 30 años. La mujer que me ayudó a registrar mi empresa cuando no era más que un taller de costura en mi cochera. La que revisó cada contrato, cada negociación, cada paso de mi camino hasta la cima. Contestó al segundo timbre. «Luz Helena, ¿qué pasó? Tu voz suena rara». Y ahí, sentada en mi camioneta con las ventanas abajo y el olor a sal llenando mis pulmones, le conté todo. La llegada sorpresa, la invasión, las humillaciones, los mensajes en la tablet, el plan para robarme la casa. Hubo un silencio largo cuando terminé. «Hija de su...». Montse no terminó la frase. «¿Tienes pruebas?». Vi los mensajes. «¿Los fotografiaste?». No, estaba en shock. «Está bien. Vamos a conseguir algo mejor. Escúchame bien, Luz, no digas nada. No hagas nada. Actúa normal. Yo voy a investigar a esa familia. Algo me dice que no es la primera vez que hacen esto». «¿Qué quieres decir?». «Artemio Landeros. Ese nombre me suena. Dame 24 horas». Colgamos. Me quedé ahí sentada, mirando cómo las olas se estrellaban contra las rocas con una violencia hermosa y liberadora. Y entonces, algo extraño sucedió. Empecé a recordar, no los últimos días, no la humillación reciente. Recordé quién era yo antes de convertirme en mamá, en suegra, en doña. Recordé a Luz Helena Vargas a los 34 años, con 3 niños y 0 pesos en el banco. Recordé la primera noche después del funeral de mi esposo, la casa vacía, el silencio tan pesado que me aplastaba, Rodrigo durmiendo en una caja porque habíamos vendido la cuna para pagar el entierro, Gabriela y Sebastián todavía bebés, llorando por leche que no teníamos. Recordé haber bajado al pequeño taller que mi esposo nunca terminó de usar. Una máquina de coser vieja, retazos de tela y una decisión. O me rendía o peleaba. Elegí pelear. Las primeras semanas cosí uniformes escolares para la primaria del barrio. 5 pesos por pantalón. Trabajaba 18 horas al día. Me sangraban los dedos. Rodrigo se despertaba a medianoche y me encontraba ahí, cosiendo bajo la luz amarillenta de un foco que parpadeaba. «Mamá, ¿por qué lloras?», me preguntó una vez. «No lloro, mi amor. Es el cansancio». Mentira. Lloraba porque no sabía si íbamos a sobrevivir la siguiente semana. Pero sobrevivimos. 1 mes, 2 meses, 6 meses. Al año ya no solo cosía uniformes, cosía vestidos de primera comunión, trajes para quinceañeras. Me hice fama por mi puntada perfecta, por cumplir tiempos imposibles, por decir que sí cuando otras costureras decían que no. A los 3 años abrí mi primer local. Textiles Vargas. Un nombre simple, honesto. Por a los 5 años, contraté a mis primeras 10 empleadas. A los 10 años, tenía 3 sucursales y contratos con tiendas departamentales. A los 20 años, era proveedora nacional. A los 42 años, vendí mi imperio por 47 millones de pesos. 42 años sin rendirme. 42 años diciendo no al cansancio, al miedo, a la derrota. Y ahora iba a dejarme vencer por una nuera manipuladora y un hijo cobarde. Arranqué la camioneta y manejé de regreso. Pero no a la casa. Primero pasé por el banco. Necesitaba mover algunas cosas, asegurarme de que mi dinero estuviera protegido. Luego fui a la notaría.
Pedí copias certificadas de la escritura de mi casa. Las guardé en un sobre manila que puse en la guantera. Y finalmente, antes de volver, me detuve en una cafetería y pedí un café negro. Solo. Amargo. Como me gustaba antes de que todos me dijeran que no era bueno para mi edad. Como si tener 68 años me convirtiera en un mueble viejo que había que reemplazar. Tomé ese café despacio, saboreando cada sorbo, recordando cada batalla ganada. Cuando regresé a casa, eran casi las 6 de la tarde. La familia estaba en la terraza, bebiendo piñas coladas y riendo. Mi vino, mis copas. Me vieron llegar y Valentina me saludó con la mano. «Suegra, ¿dónde se había metido? Ya pensábamos que se había perdido». «Solo fui a hacer unos mandados», respondí con calma. «¿Trajo algo de cenar?» «Porque no alcanzó lo que preparé para el mediodía». Claro que no alcanzó. Eran 11 bocas comiendo como si no hubiera mañana. No traje cena». Valentina frunció el ceño, molesta. «Ay, suegra». «Bueno, entonces voy a tener que pedir unas pizzas. Le va a salir como en 1,500 pesos, ¿eh? Haz lo que quieras», dije subiendo las escaleras. Escuché murmullos abajo. Sorpresa, no era la respuesta que esperaban. Esa noche, acostada en mi cama pequeña, sonó mi teléfono. Era Monse. «Luz, tengo información. Y no te va a gustar. Dime, Artemio Landeros tiene un historial limpio en lo legal, pero turbio en lo moral. Encontré 3 casos en los últimos 10 años donde familias lo acusan de fraude inmobiliario. Convence a gente mayor de donar propiedades a cambio de cuidados que nunca llegan. Luego vende las casas y desaparece. Nunca pudieron probarlo legalmente, pero hay denuncias». El estómago se me revolvió. «¿Y Valentina?» «Valentina Landeros Cruz. Aquí está lo bueno. Tiene una demanda activa. 2,300,000 pesos. Estafa piramidal. Convenció a varias mujeres de invertir en un negocio de cosméticos que nunca existió. Está en proceso legal. Rodrigo no sabe nada». «¿Cómo sabes que no sabe?» «Porque la demanda llegó hace 2 meses y el domicilio fiscal de Valentina es el de sus padres, no el departamento que comparte con tu hijo. Ella ha estado ocultándolo». Cerré los ojos. Todo cobraba sentido. Necesitaban dinero, mucho dinero, y yo era el banco perfecto. «Monse, necesito tu ayuda». «¿Para qué?» «Para preparar una trampa». Hubo una pausa. «Luz Elena Vargas». «Pensé que nunca lo dirías. Dime qué necesitas». Y ahí, en ese cuarto pequeño que olía a humedad y derrota, empecé a diseñar el plan más importante de mi vida. No iba a ser rápido, no iba a ser fácil, pero iba a ser perfecto, porque yo no había llegado hasta aquí siendo impulsiva, había llegado siendo estratega, y ellos estaban a punto de jugar un juego en el que yo tenía 40 y 2 años de ventaja. El día 14 amaneció nublado, gris, como si el cielo supiera que algo iba a romperse. Yo estaba en la cocina preparándome té cuando escuché voces en la sala, voces desconocidas, voces de hombre que no reconocí. Me asomé con cuidado. Don Artemio estaba sentado en mi sillón, el de terciopelo gris que tanto odiaba, hablando con un señor de traje. Un maletín de piel descansaba sobre mi mesa de centro, papeles desperdigados por todos lados. «Entonces, con esta cláusula, la transferencia queda exenta de impuestos», decía el hombre del traje. «Es completamente legal. La señora dona la propiedad en vida a su hijo, y ustedes se ahorran problemas con el fisco y con posibles reclamaciones de otros herederos». Mi sangre se congeló. Eran las 8 de la mañana y habían citado a un notario. En mi casa, sin mi conocimiento, di un paso hacia ellos y carraspeé. Ambos voltearon. Don Artemio ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Ah, doña Lucía». «Luz Elena», dije por enésima vez, sintiendo cómo la rabia me trepaba por la garganta. «Eso. Mire, le presento al licenciado Bermúdez. Es notario. Lo llamé para que nos asesore sobre cómo hacer la transferencia de su casa de la manera más conveniente». «¿Perdón?» Las palabras me salieron como hielo. El notario se puso de pie. «Incómodo. Señora, entiendo que esto puede parecer precipitado, pero don Artemio me explicó que usted ya había tomado la decisión de donar la propiedad a su hijo. Solo vengo a formalizar el proceso». «Yo no he tomado ninguna decisión», dije, cada palabra marcada con furia contenida. Don Artemio se levantó también.
con esa sonrisa condescendiente que ya conocía tan bien. Doña Luz Helena, no se ponga nerviosa. Es solo un trámite. Rodrigo es su hijo. Eventualmente todo va a ser de él. ¿Para qué complicar las cosas? Mejor hacerlo ahora, simple, limpio. Además, piense en los beneficios fiscales, fuera. ¿Cómo? Fuera de mi casa. Usted y el notario. Ahora, el licenciado Bermúdez recogió sus papeles a toda velocidad, murmurando disculpas. Señora, yo no sabía. Pensé que era un asunto acordado. Con permiso, salió prácticamente corriendo. Don Artemio, en cambio, no se movió. Me miró con esos ojitos pequeños llenos de cálculo. Está cometiendo un error, señora. Mi hija y su hijo están haciendo planes de vida juntos. Esta casa podría ser el patrimonio de sus futuros nietos. ¿No quiere eso para su familia? Mi familia no incluye estafadores, dije, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Su expresión cambió. La máscara amable se cayó por un segundo y vi lo que había debajo. Desprecio puro. Cuidado con lo que dice, doña, ¿o qué? ¿Me va a amenazar en mi propia casa? Nos sostuvimos la mirada, dos animales midiendo fuerzas. Fue Valentina quien rompió el momento. Bajó las escaleras en bata de seda, bostezando. ¿Qué son esos gritos? Papá, ¿qué pasó? Nada, hija. Solo que tu suegra no entiende que estamos tratando de ayudarla. No necesito su ayuda, dije. Y quiero que se vayan. Todos. Hoy Valentina me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. ¿Irnos? Suegra, está bromeando, ¿verdad? No estoy bromeando, pero llevamos 2 semanas aquí. No puede echarnos así como así. Además, ¿a dónde vamos a ir? Teníamos planes de quedarnos hasta fin de mes. Eso no es mi problema. Su rostro cambió. La dulzura falsa desapareció. Lo que quedó fue algo frío, calculador, peligroso. Ya veo. Entonces así son las cosas. Familia para cuando le conviene, ¿verdad? Cuando necesitaba quien la visitara mientras construía su empresita, ahí estaba Rodrigo. Pero ahora que tiene dinero, nos echa como perros. Mi empresita, repetí sintiendo cómo cada músculo de mi cuerpo se tensaba. Me costó 42 años de mi vida. Y no voy a permitir que una estafadora... ¿Estafadora? Gritó Valentina. ¿Cómo se atreve? 2.300.000 pesos. Estafa piramidal. ¿Te suena familiar? El color desapareció de su rostro. ¿Quién? ¿Quién le dijo eso? ¿Rodrigo lo sabe? ¿Sabe tu esposo que estás siendo demandada? ¿Sabe que lo único que quieres de esta familia es dinero para pagar tus deudas? Usted no sabe nada. Su voz temblaba ahora. No sabe por lo que he pasado, y no me interesa saberlo. Quiero que tú, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos los que trajiste se vayan de mi casa. Tienen hasta las 6 de la tarde. Me di la vuelta para subir las escaleras, pero entonces escuché su voz, baja, venenosa. Si nos echa, Rodrigo se va con nosotros. Me detuve. ¿Qué dijiste? Lo que oyó, suegrita. Rodrigo está de mi lado, no del suyo. Si nos va, él se va. Y nunca más va a volver a hablarle. ¿Está dispuesta a perder a su hijo por un berrinche de vieja egoísta? Algo dentro de mí se quebró en ese momento. No fue la amenaza, fue la palabra vieja, dicha con tanto desprecio. Como si mi edad fuera una enfermedad. Como si mis 68 años de vida, trabajo y sacrificio no valieran nada. Me volteé despacio. Rodrigo puede elegir lo que quiera, pero esta casa es mía y nadie va a quitármela. Subí las escaleras sin mirar atrás. Entré a mi cuarto pequeño, cerré con seguro y entonces escuché algo que me destrozó. La voz de Rodrigo en el pasillo. ¿Qué pasó? ¿Por qué están gritando? Tu madre, dijo Valentina, con voz quebrada, actuando como víctima perfecta, nos está corriendo. Dice que somos estafadores, que no somos bienvenidos, que tú tienes que elegir entre ella o yo. ¿Mamá hizo qué? Lo que oyes. Después de todo lo que hemos hecho por ella, nos trata como basura. Hubo un silencio, y luego las palabras que me hundieron más profundo que cualquier otra cosa. Está bien. Nos vamos. Empaca todo. No voy a permitir que trate así a mi esposa. Escuché sus pasos alejándose. Escuché puertas cerrándose. Escuché el ruido de maletas siendo arrastradas. Y yo me quedé ahí, sentada en esa cama pequeña, sintiendo como el mundo que construí durante 42 años se desmoronaba en polvo. Pero algo extraño sucedió. No lloré. Ya no quedaban lágrimas. Solo quedaba algo más frío, más letal,
porque en ese momento entendí algo. Rodrigo había elegido. ¿Y no me había elegido a mí? Saqué mi teléfono y marqué a Monse. ¿Estás lista?, pregunté. Desde hace días. Entonces es momento. Hagamos esto. ¿Estás completamente segura, Luz? Porque después de esto no hay vuelta atrás. Miré por la ventana. Vi las maletas siendo cargadas en las camionetas. Vi a Valentina dirigiendo todo como una general en campaña. Vi a Rodrigo, mi Rodrigo, obedeciendo cada orden sin cuestionar. Estoy segura. Perfecto. Mañana a las 10 en punto. Trae a todos. Les vamos a dar el espectáculo de sus vidas. Colgué. Y por primera vez en 14 días sonreí. Una sonrisa que no tenía nada de alegría, solo justicia. Se fueron esa misma tarde, 11 personas. 3 camionetas, maletas, bolsas, hasta se llevaron toallas de mi baño y botellas de vino de mi bodega. Lo vi todo desde la ventana del segundo piso, sin bajar, sin despedirme. Rodrigo subió una vez. Tocó la puerta de mi cuarto. «Mamá, no abrí. Mamá, por favor, hablemos». Seguí en silencio, sentada en la cama, con las manos sobre las rodillas. «Está bien», dijo finalmente, la voz cargada de algo que no pude descifrar. «Si esto es lo que quieres, que estés bien». Escuché sus pasos alejándose. Escuché el ruido de las camionetas encendiéndose. Escuché cómo mi hijo se iba de mi casa, de mi vida, eligiendo a una mujer que lo estaba usando. Cuando el silencio regresó, bajé. La casa era un desastre. Platos sucios por todas partes, toallas mojadas tiradas en el piso, la terraza llena de botellas vacías y colillas de cigarro, el estudio de don Artemio con papeles arrugados y ceniza de puro en mi escritorio de nogal. Pero la casa era mía otra vez. Pasé toda esa noche limpiando, no porque tuviera que hacerlo, sino porque necesitaba recuperar cada centímetro de mi espacio. Limpiar no solo la suciedad física, sino la energía tóxica que habían dejado. A las 2 de la mañana, con la casa finalmente en orden, me preparé un té y me senté en la terraza. El mar estaba calmo. Las estrellas brillaban con una claridad que no había visto en semanas. Saqué mi teléfono y llamé a Gabriela. Mi hija, la del medio, la que siempre tuvo mi temperamento. «¿Mamá? ¿Estás bien?» Son las 2 de la mañana ya. «No estoy bien», dije, y la voz me tembló por primera vez. «Pero voy a estarlo. Necesito contarte algo». Le conté todo. Desde la primera llamada de Valentina hasta la pelea de esa tarde. Los mensajes en la tablet, el notario, la demanda contra Valentina. Todo. Hubo un largo silencio cuando terminé. «Maldita». Gabriela respiró profundo. «Mamá, ¿por qué no nos llamaste antes?» «Porque tenía vergüenza». ¿Vergüenza de qué? De haber criado a un hijo capaz de hacerme esto. Eso no es tu culpa. Rodrigo siempre fue maleable. Papá lo sabía. Yo lo sé. Sebastián lo sabe. Por eso Valentina lo eligió. Esas palabras me dolieron, pero tenían razón. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Gabriela. Algo que debía hacer desde el principio. Defenderme. «Cuenta conmigo». «¿Qué necesitas?» «Por ahora solo tu apoyo. Y el de tu hermano. Porque lo que viene va a ser feo. Lo tienes, siempre». Colgamos. Llamé a Sebastián después. Mi hijo menor, el más tranquilo, me dio el mismo apoyo incondicional. Y ahí, rodeada del amor de 2 de mis 3 hijos, sentí que podía respirar otra vez. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, llegó Monse. No venía sola. Traía a un hombre joven con lentes, cargando una laptop. «Luz, él es Omar Cisneros, investigador privado. Tiene información que necesitas ver». Nos sentamos en mi sala. Omar abrió su laptop y empezó a mostrarme archivos, fotografías, documentos, capturas de pantalla. «Artemio Landeros Puga», empezó Omar. 63 años. En los últimos 15 años ha estado involucrado en 7 casos de despojo inmobiliario. 3 terminaron en acuerdos extrajudiciales. 2 prescribieron. 1 sigue activo. 1 más fue desestimado por falta de pruebas. Su modus operandi es siempre el mismo. Se acerca a personas mayores, generalmente viudas o viudos con patrimonio, a través de un familiar cercano. Ofrece ayuda legal para proteger el patrimonio. Termina quedándose con la propiedad. Me mostró fotos, casas, terrenos y rostros. Rostros de ancianos que habían perdido todo. Esta señora, señaló una foto, perdió su casa en Cuernavaca.
Vivía ahí desde hace 40 años. Artemio la convenció de ponerla a nombre de su hija, quien estaba casada con el hijo de Artemio. 6 meses después, la hija se divorció y vendió la casa. La señora terminó en un asilo. Sentí náuseas. ¿Y Valentina? Omar cambió de pantalla. Valentina Landeros Cruz, 32 años. Demanda activa por 2.300.000 pesos. Estafa piramidal disfrazada de negocio multinivel. Convenció a 17 mujeres de invertir, entre 50.000 y 300.000 pesos cada una. El negocio nunca existió. Usó el dinero para pagar deudas personales y lujos. La demanda fue interpuesta hace 4 meses. Rodrigo no está en ninguno de los documentos. Ella mantuvo todo separado. ¿Por qué se casó con mi hijo? Monse fue quien respondió. Por ti, Luz. Tu hijo era un blanco perfecto. Ingeniero con trabajo estable, pero sin grandes ingresos. Hijo de una empresaria exitosa. Vieron la oportunidad y la tomaron. El matrimonio fue hace 2 años, ¿verdad? Asentí. Justo cuando cerraste tu contrato más grande con Liverpool. Salió en los periódicos locales. Empresaria textil cierra acuerdo millonario. Ellos lo leyeron. Y empezaron a planear. Me recargué en el sillón, sintiendo cómo todo cobraba sentido de la manera más dolorosa posible. Entonces nunca fue sobre Rodrigo. No, dijo Omar. Siempre fue sobre ti. Cerré los ojos. Respiré profundo. ¿Qué hacemos ahora? Monse sonrió. Esa sonrisa de abogada que había visto 1000 veces cuando estaba a punto de ganar un caso. Ahora les tendemos una trampa. Y para eso necesitas hacer algo que va a dolerte mucho. ¿Qué? Vas a llamar a Rodrigo. Vas a disculparte. Y vas a invitarlos a una cena de reconciliación en 3 días. ¿Qué? ¿Por qué? Porque necesitamos que vuelvan a sentirse seguros. Que bajen la guardia. Y entonces les mostramos todo lo que tenemos. No van a venir. Rodrigo está furioso conmigo. Van a venir, dijo Monse con seguridad. Porque vas a decirle exactamente lo que quieren oír. Que pensaste las cosas, que estabas confundida, que quieres arreglar todo con documentos legales de por medio. Van a pensar que ganaron. ¿Y luego? Luego les damos la sorpresa de sus vidas. Omar sacó una carpeta amarilla de su maletín. Aquí está todo. Pruebas de los fraudes de Artemio. Documentos de la demanda contra Valentina. Y algo más que encontré. Abrió la carpeta. Había una serie de impresiones de Facebook. Valentina tiene un grupo cerrado con sus hermanos y primos. Se llama Operación Casa Grande. Ahí están todos los mensajes planeando cómo convencerte de donar la casa. Cómo manipular a Rodrigo. Incluso discuten qué hacer contigo después de que firmes. ¿Qué? ¿Qué dicen? Omar me mostró una captura. Las palabras estaban ahí, claras, brutales, dulce. ¿Y después qué? ¿La vieja se va a quedar viviendo ahí? Valentina. No, mi papá ya tiene un asilo palomeado. Sale como en 15.000 al mes. Sacamos eso de la venta de sus muebles antiguos, un asilo. Planeaban meterme a un asilo después de robarme la casa. Algo dentro de mí se endureció hasta convertirse en piedra. ¿Cuándo hacemos esto? Pregunté con una voz que no reconocí como mía. Pasado mañana, sábado a las 7 de la noche. Invítalos a cenar. Diles que quieres hablar de hacer las cosas bien. Nosotros llegaremos a las 8. ¿Y qué va a pasar? Monse me tomó la mano. Va a pasar justicia, amiga. De la buena, de la que duele. Esa noche llamé a Rodrigo. Me costó más que cualquier negociación de mi vida empresarial. Hijo, soy yo, silencio. Quiero hablar. Contigo y con Valentina. Sé que me porté mal. Estaba confundida, asustada, pero quiero arreglar las cosas. Mamá, por favor. Una cena, el sábado. Solo nosotros. Y después hablamos con calma de todo. De la casa, del futuro, de lo que sea mejor para todos. Hubo una pausa larga. ¿Hablas en serio? Muy en serio. Voy a hablar con Vale. Gracias, hijo. Colgó. 20 minutos después, recibí un mensaje de Valentina. Ahí estaremos, suegrita. Qué bueno que entró en razón. Nos vemos el sábado. Guardé el teléfono. Monse tenía razón. Habían mordido el anzuelo y yo estaba lista para hundir el arpón. El sábado amaneció con un cielo tan azul que parecía mentira. Pasé toda la mañana preparando la cena. No porque tuviera ganas, sino porque necesitaba mantener las manos ocupadas. Si me detenía a pensar demasiado en lo que estaba a punto de hacer, tal vez perdería el valor. Preparé mole poblano, el favorito de Rodrigo desde niño.
el que hacía en sus cumpleaños, en sus graduaciones, en cada momento importante de su vida. Lo hice con la receta de mi madre, la que lleva 32 ingredientes y 3 días de preparación. Lo hice perfecto, porque quería que recordara. Quería que, cuando todo terminara, supiera exactamente lo que había perdido. A las 5 de la tarde, Monse llegó con Omar y una mujer que no conocía. Ella es la licenciada Patricia Velarde, presentó Monse. Especialista en fraude civil. Viene como testigo legal de lo que va a pasar aquí. Patricia me estrechó la mano con firmeza. Señora Vargas, lo que vamos a hacer esta noche es completamente legal. Pero necesito que entienda que después de esto, su relación con su hijo va a cambiar. Tal vez para siempre. ¿Está segura? Miré por la ventana. El sol empezaba a ponerse, pintando el mar de naranja y violeta. Mi relación con mi hijo ya cambió, dije. Él eligió, ahora yo también elijo. Está bien. Entonces procedamos. Monse sacó un proyector portátil de su maletín. ¿Dónde quieres que montemos esto? En el comedor. Que lo vean en la pared grande. Quiero que no puedan mirar a otro lado. Pasaron la siguiente hora preparando todo. El proyector, la laptop, documentos organizados, grabadoras de audio escondidas. Todo tenía que ser perfecto. A las 7:10 escuché el ruido de las llantas en la entrada. Llegaron en una sola camioneta esta vez. Solo Rodrigo, Valentina, don Artemio y Luz María, los negociadores. Me asomé al espejo del recibidor antes de abrir la puerta. Me había puesto un vestido sencillo color beige, el collar de perlas, maquillaje discreto. Quería verme como la suegrita buena que ellos esperaban. Sumisa, arrepentida, fácil de manipular. Abrí la puerta con una sonrisa. Pasen, pasen. Qué gusto que vinieran. Valentina me dio un abrazo falso, de esos que no tocan realmente. Ay, suegrita, nosotros también queríamos arreglar las cosas. ¿Verdad, mi amor? Rodrigo asintió incómodo. No me miró a los ojos. Don Artemio entró como si nunca se hubiera ido, dirigiéndose directo a la sala. Huele bien, doña Lucía. Luz Helena, corregí por última vez. Y es mole. El favorito de Rodrigo. Vi como algo pasaba por el rostro de mi hijo. Un destello de nostalgia, de culpa. Pero se apagó tan rápido como apareció. Lo senté en el comedor. Serví la cena con mis propias manos. Puse las mejores copas, las de cristal que heredé de mi abuela. Abrí una botella de vino tinto que guardaba para ocasiones especiales, porque esto era especial, solo que no de la manera que ellos pensaban. «Brindemos», dije levantando mi copa. «Por la familia, por encontrar soluciones, por hacer las cosas bien. Salud», dijeron todos chocando copas. Bebí apenas un sorbo. Necesitaba la mente clara para lo que venía. La cena transcurrió en una conversación tensa pero educada. Valentina habló de sus planes futuros. Don Artemio mencionó oportunidades de inversión. Luz María elogió la decoración de la casa, como si estuviera tasándola. Y Rodrigo comió en silencio, con la mirada fija en su plato, masticando ese mole que yo había preparado con tanto amor y tanta rabia. A las 8:05 sonó el timbre. Todos voltearon sorprendidos. ¿Esperas a alguien más?, preguntó Valentina con un tono de alarma. Sí, dije poniéndome de pie. A mis abogados. El color desapareció de sus rostros. Abrí la puerta. Monse entró con Patricia y Omar, los tres vestidos formalmente, cargando maletines. Buenas noches, saludó Monse con una voz profesional que no admitía réplicas. Soy la licenciada Montserrat Aguirre, representante legal de la señora Luz Helena Vargas. Ellos son la licenciada Patricia Velarde y el investigador privado Omar Cisneros. Valentina se puso de pie de un salto. ¿Qué es esto? Suegra, dijiste que íbamos a hablar en familia. Y vamos a hablar, respondí con una calma que no sentía. Pero va a ser con todo sobre la mesa, con la verdad. No entiendo. Siéntense, ordenó Monse. Por favor. Algo en su voz hizo que todos obedecieran. Incluso don Artemio, que parecía estar calculando si podía salir corriendo. Omar conectó la laptop al proyector. La pared del comedor se iluminó. Lo que van a ver a continuación, comenzó Patricia, es el resultado de una investigación exhaustiva sobre las verdaderas intenciones de la familia Landeros respecto a esta propiedad y a la señora Vargas. La primera imagen que apareció fueron los mensajes de WhatsApp.
Los que yo había visto aquella noche en la tablet. Ampliados, claros, imposibles de negar. Valentina, hay que convencer a tu mamá de que done la casa en vida. Rodrigo, no sé, vale. Mi mamá acaba de comprarla, Valentina. Por eso, mi amor, hay que trabajarla poco a poco. Rodrigo palideció. ¿De dónde sacaron eso? De tu propia tablet, dije. La que dejaste abierta una noche. Sigue. La siguiente imagen era peor. Valentina, tu mamá ya vivió bastante. Nosotros apenas empezamos. Tenemos derecho a vivir bien también. El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Eso está sacado de contexto, balbuceó Valentina. ¿En serio?, preguntó Montse. Veamos más contexto entonces. Clic. Otra imagen. El grupo de Facebook Operación Casagrande. Los mensajes aparecieron uno tras otro en la pared. Como una película de terror, pero real dulce. ¿Y la vieja se va a quedar viviendo ahí? Valentina. No, mi papá ya tiene un asilo. Sale como en 15,000 al mes. Ernesto. ¿Y si se niega? Don Artemio. No se va a negar. Cuando tenga los papeles firmados, ya no va a poder hacer nada. Rodrigo se puso de pie temblando. No, no puede ser. Pero hay más, continuó Omar cambiando de diapositiva. Artemio Landeros Puga, 63 años, 7 casos de despojo inmobiliario en su historial. Aquí están las víctimas. Aparecieron rostros en la pantalla. Ancianos, personas que habían perdido todo. Esta señora de Cuernavaca, este señor de Querétaro, esta familia de Puebla. Todos perdieron sus casas usando exactamente el mismo método que intentaron usar con la señora Vargas. Don Artemio se levantó de un salto. Eso es difamación. Voy a demandarlos. Inténtelo, dijo Patricia con frialdad. Todos estos documentos son públicos. Están en juzgados. Tengo las copias certificadas. Y ahora lo mejor. Montse sonrió. Valentina Landeros Cruz, demanda activa. 2,300,000 pesos. Estafa piramidal. Apareció el documento oficial en la pantalla. Con sellos, con firmas. Imposible de negar. Rodrigo se volteó hacia su esposa. ¿Qué es esto, Valentina? Yo puedo explicarlo. Explica entonces, gritó, y era la primera vez en semanas que lo veía con fuego en los ojos. ¿Por qué hay una demanda contra ti que yo desconocía? Mi amor, es un malentendido. 2 millones de pesos no es un malentendido. 17 mujeres estafadas, continuó Omar. Algunas perdieron los ahorros de toda su vida. Una tuvo que vender su casa. Otra cayó en depresión y fue hospitalizada. Valentina empezó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia, de frustración por haber sido descubierta. Rodrigo, dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. ¿Ahora entiendes? No se casó contigo por amor. Se casó contigo por mi dinero, por esta casa. Tú solo eras el medio para llegar a mí. Mi hijo me miró, y en sus ojos vi cómo se quebraba todo. Su matrimonio, su confianza, su mundo. Mamá, yo no sabía, lo sé, por eso estás aquí. Porque todavía creo que hay algo en ti que vale la pena salvar. Valentina se puso de pie, arrastrando a Rodrigo del brazo. Nos vamos, ahora. Siéntense, ordenó Patricia. Todavía no terminamos. No tenemos que escuchar esto. Sí tienen, dijo Montse. Porque si salen por esa puerta ahora, mañana mismo presento demanda por intento de fraude, coacción y conspiración para despojo. Y créanme, con todo lo que tenemos, van directo a la cárcel. Los 3, eso los detuvo. Don Artemio y Valentina intercambiaron miradas de pánico. ¿Qué? ¿Qué quieren?, preguntó don Artemio, y ahí fue cuando hablé. Con toda la autoridad de una mujer que construyó un imperio y que no iba a dejarse destruir. Quiero que se vayan de mi vida, que firmen documentos donde renuncian a cualquier reclamación futura sobre mi patrimonio y que Valentina le diga la verdad a Rodrigo. Toda. Ahora. No voy a... O mañana esto, señalé la pantalla, está en manos del Ministerio Público. Tú eliges. El silencio se extendió como una herida abierta y entonces Valentina, la manipuladora perfecta, finalmente se rompió. Valentina se dejó caer en la silla como un títere al que le cortaron los hilos. «Está bien», susurró. «Está bien, se los diré todo». Rodrigo estaba de pie, con las manos temblando, mirándola como si fuera una extraña. ¿Vale? Ella levantó la cara. El maquillaje corrido por las lágrimas le daba un aspecto fantasmal.
Ya no quedaba nada de la mujer dulce y manipuladora, solo una estafadora acorralada. Nos casamos porque mi papá vio la oportunidad. Comenzó con voz quebrada. Vio el artículo en el periódico sobre tu mamá, sobre su empresa, sobre el contrato millonario, y dijo que teníamos que acercarnos. ¿Acercarnos? Rodrigo dio un paso atrás, como si las palabras lo quemaran. Yo estaba desesperada. La demanda ya venía. Necesitaba dinero. Mucho dinero. Y mi papá dijo que tu familia era la solución. ¿Solución? La voz de mi hijo se quebró. Yo te amaba. Te presenté a mi madre. Te abrí mi vida. Lo sé, Valentina sollozó. Y al principio solo iba a hacer eso. Casarme contigo, acercarme a tu mamá, conseguir algo de dinero. Pero luego ella compró esta casa y mi papá dijo que podíamos tener más. Mucho más. La casa, murmuré. Siempre fue por la casa. Sí, admitió sin mirarme. El plan era quedarnos aquí, hacerla sentir incómoda hasta que aceptara donar la propiedad. Mi papá iba a manejar los papeles para que quedara solo a nombre de Rodrigo. ¿Y después? ¿Después qué? Preguntó mi hijo con una voz tan rota que me dolió en el alma. Después, nos íbamos a divorciar. Yo me quedaba con la mitad en la liquidación. Vendíamos la casa, pagaba mis deudas y cada quien por su lado. El silencio que siguió fue devastador. Rodrigo se tambaleó, literalmente, como si le hubieran dado un golpe físico. Se agarró del respaldo de la silla para no caer. ¿Nunca me amaste? Valentina no respondió. Y esa falta de respuesta fue la respuesta más cruel de todas. Hijo, empecé a decir, pero él levantó la mano. No, mamá, déjame procesarlo. Se alejó hacia la ventana, dándoles la espalda a todos. Vi cómo sus hombros temblaban. Estaba llorando. Y yo, que había planeado este momento, que había querido ver justicia, sentí cómo se me partía el corazón al ver a mi hijo destrozado. Don Artemio intentó levantarse. Esto es un circo. Nos vamos. Nadie se mueve. La voz de Patricia fue cortante como vidrio. Todavía hay asuntos legales que resolver. Montse sacó una carpeta del maletín. Artemio Landeros, tengo aquí documentos que vinculan sus asesorías legales con al menos 5 casos de despojo. Tengo testimonios, tengo transferencias bancarias, tengo todo lo necesario para proceder penalmente en su contra. Usted no puede probar. Puedo, y lo haré. A menos que firme esto, puso un documento sobre la mesa. Es una renuncia total y absoluta a cualquier reclamación presente o futura sobre el patrimonio de Luz Helena Vargas o sus herederos directos. Además, un compromiso de no acercarse a ella ni a su familia bajo ninguna circunstancia. Si incumple, todo lo que tenemos va directo a la fiscalía. Don Artemio leyó el documento con ojos inyectados de ira. Esto es extorsión. No, corregí. Esto es protección. Firma o enfrenta las consecuencias. Tú decides, apretó la mandíbula, tomó la pluma y firmó, con tanta rabia que casi atravesó el papel. Ahora tú. Montse puso otro documento frente a Valentina. Lo mismo, y además, un reconocimiento escrito de que tu relación con Rodrigo Vargas se basó en engaño con fines económicos. Esto le servirá para iniciar el divorcio sin complicaciones. No voy a firmar eso. Entonces, mañana mismo, hablo con las 17 mujeres que demandaron. Les doy toda esta información adicional. Tu caso de estafa simple se convierte en conspiración y crimen organizado. Son 8 años mínimo de cárcel, Valentina. 8 años. Valentina miró a su padre. Él desvió la mirada, y ahí lo entendí todo. Don Artemio la había usado tanto como ella usó a Rodrigo. Familia de depredadores, cada uno por su lado. Valentina firmó, con lágrimas de rabia, pero firmó. Perfecto, dijo Patricia. Omar, como testigo legal, ¿confirmas que estas firmas se dieron sin coacción física? Confirmo. Todos los presentes estaban en pleno uso de sus facultades y firmaron voluntariamente después de ser informados de las consecuencias legales de sus actos. Excelente. Entonces esto queda sellado. Montse recogió los documentos y los guardó. Ahora pueden irse. Tienen 24 horas para sacar cualquier pertenencia que hayan dejado en esta casa. Después de eso, si los vuelvo a ver cerca de esta propiedad, llamo a la policía. Don Artemio y Luz María se levantaron sin decir palabra. Caminaron hacia la puerta como soldados derrotados. Valentina los siguió,
Pero antes de salir se volteó hacia Rodrigo. Yo, lo siento, de verdad que... Vete, dijo él sin voltear. Seguía mirando por la ventana. Solo, vete, ella salió. La puerta se cerró y quedamos ahí, los abogados, mi hijo. ¿Y yo? Rodrigo, dije suavemente. Él finalmente se volteó. Tenía los ojos rojos, el rostro destruido. Mamá, tenías razón. En todo. ¿Y yo? Yo te traté como si fueras el problema. Te eché de tu propia casa. Permití que te humillaran. Por ella, por alguien que nunca me amó. Caminé hacia él despacio. Hijo, no me merezco que me perdones. Tal vez no, dije, y las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Pero voy a perdonarte de todas formas. Porque eres mi hijo. Y porque cometiste un error, no un crimen. Casi pierdo todo por ese error. Casi te pierdo a ti, pero no lo hiciste. Porque al final, cuando viste la verdad, no la negaste, no la justificaste. Y eso cuenta, se quebró. Mi hijo de 43 años se derrumbó en mis brazos, como cuando tenía 5, y se caía de la bicicleta. Lloró con todo el cuerpo, con esos sollozos profundos que vienen del alma. Y yo lo abracé, porque soy su madre, y las madres no sabemos cómo dejar de amar, incluso cuando nos destrozan. Monse y los demás se retiraron discretamente, dejándonos solos. Cuando Rodrigo finalmente se calmó, nos sentamos en la terraza. El mar estaba oscuro, picado por el viento. ¿Qué voy a hacer ahora?, preguntó con voz ronca. Todo era mentira. Mi matrimonio, los últimos 2 años, todo. Ahora vas a reconstruir, dije. Vas a divorciarte. Vas a hacer terapia, vas a aprender a confiar otra vez y vas a recordar quién eres, el hijo de Luz Helena Vargas. Y los hijos de Luz Helena Vargas no se quedan caídos. Esbozó una sonrisa triste. ¿Puedo quedarme esta noche? No quiero volver a ese departamento. No todavía. Puedes quedarte el tiempo que necesites. Pero en el cuarto de invitados, el cuarto principal sigue siendo mío. Esa pequeña broma rompió algo de la tensión. Río. Una risa amarga, pero risa al fin. Entendido, mamá, entendido. Esa noche, después de que Rodrigo subió a dormir, me quedé sola en la terraza. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Gabriela y Sebastián. Todo salió bien. Su hermano está aquí. Está lastimado, pero va a sanar. Los amo. Gracias por creer en mí. Las respuestas llegaron casi inmediatas. Palabras de amor, de apoyo, de familia real. Y ahí, sentada bajo las estrellas, con el sonido de las olas y el peso de 42 años de batallas en mis hombros, entendí algo. Había ganado. No solo había recuperado mi casa, había recuperado mi dignidad, mi fuerza, mi voz, y aunque el precio fue alto, aunque ver a mi hijo roto me dolió más que cualquier otra cosa, sabía que había hecho lo correcto, porque a veces el amor verdadero no es proteger a las personas del dolor, es protegerlas de las mentiras, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. 6 meses después, el sol de marzo entraba por los ventanales de mi sala, pintando todo de dorado. Ese color cálido que solo existe en las mañanas de primavera, cuando el mundo parece prometerte que todo puede empezar de nuevo. Yo estaba en la terraza, con una taza de café humeante entre las manos, mirando cómo las olas dibujaban encajes de espuma sobre la arena. Llevaba puesta una blusa de lino color mostaza y pantalones blancos. El pelo suelto, apenas con algunas canas que ya no me molestaba en ocultar. Me sentía ligera, como si durante meses hubiera cargado un elefante en la espalda y finalmente alguien me lo hubiera quitado. Escuché pasos detrás de mí. Buenos días. Mamá Rodrigo apareció con 2 platos de fruta picada. Se veía diferente, más delgado, sí, más cansado también. Pero había algo nuevo en sus ojos, claridad, como si finalmente hubiera despertado de un sueño largo y confuso. Buenos días, hijo. ¿Dormiste bien? Mejor que hace un mes, peor que hace una semana. Voy avanzando. Se sentó a mi lado. Ya no vivía conmigo, por supuesto. Después de aquella noche terrible, se quedó 2 semanas en el cuarto de invitados. Luego encontró un departamento pequeño cerca del mar. Algo modesto. Algo que podía pagar con su salario de ingeniero sin depender de nadie más. El divorcio se finalizó hace 3 meses. Valentina no peleó, no podía. Con toda la evidencia en su contra, firmó los papeles sin chistar y desapareció. Escuché que se mudó a Monterrey, lejos de las mujeres que la demandaron,
lejos del escándalo. Don Artemio también se esfumó. Las víctimas de sus fraudes anteriores, armadas con la información que Omar recopiló, finalmente lograron presentar una denuncia colectiva. La última vez que supe de él, estaba enfrentando un juicio. No sé cómo terminará, pero al menos ya no puede lastimar a nadie más. «Mamá», dijo Rodrigo sacándome de mis pensamientos, «quiero decirte algo. Dime». Empecé terapia. «¿Cómo me sugeriste? ¿Y cómo va?» «Duro, muy duro. La terapeuta dice que tengo problemas para poner límites, que siempre busqué aprobación externa en lugar de construir autoestima interna. Dice que por eso fui un blanco perfecto para alguien como Valentina». Me quedé callada, dejándolo hablar. «Y también hablamos de ti, de mí, de cómo te convertí en mi salvadora, de cómo esperaba que siempre resolvieras todo. Y cuando te atreví a decirme que no, a negarme algo, lo tomé como traición». Respiró profundo. «No fui un buen hijo, mamá. No en estos últimos años. Fuiste un hijo manipulado. Fui un hijo adulto que eligió no ver, que eligió lo fácil sobre lo correcto». Me miró directo a los ojos. «Y lo siento, de verdad que lo siento». Le tomé la mano. «Ya lo sé, y ya te perdoné. Pero hijo, necesitas perdonarte tú también, porque vas a cargar esa culpa como una piedra en el pecho hasta que aprendas a soltarla». Asintió, con lágrimas en los ojos que ya no trató de ocultar. «Estoy trabajando en eso. Bien, porque yo no levanté a un hijo para que se pase la vida llorando por errores que ya no puede cambiar. Levántatelo para que aprenda, crezca y siga adelante». Sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «Eres increíble, mamá. No sé cómo lo haces. 42 años de práctica, hijo. 42 años». Esa tarde llegaron Gabriela y Sebastián. Mi hija venía desde Barcelona con su esposo y mis 2 nietos. Sebastián desde Toronto con su pareja. Verlos entrar por esa puerta, con maletas y risas, y ese caos hermoso que solo trae la familia verdadera, me llenó el corazón de una manera que no había sentido en meses. «¡Abuela!», gritaron los niños corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Los abracé. Esos cuerpecitos cálidos, esas caritas llenas de inocencia. Y pensé, por esto valió la pena. Por esto peleé. Esa noche cenamos todos juntos en la terraza. Preparé pozole, arroz y flan de cajeta. La mesa estaba llena, ruidosa, viva. Gabriela me ayudó a servir. En la cocina, mientras calentaba las tortillas, me dijo: «Mamá, estoy orgullosa de ti, de cómo manejaste todo. Muchas mujeres de tu edad se habrían dejado arrastrar, pero tú les diste una lección que nunca van a olvidar. No lo hice para dar lecciones, hija. Lo hice para sobrevivir». Pues lograste las 2 cosas. Sebastián, que había estado escuchando desde la puerta, agregó: «Lo que hiciste también ayudó a Rodrigo. Sé que suena duro, pero él necesitaba ese golpe de realidad. Necesitaba tocar fondo para poder empezar a subir». Miré hacia la terraza, donde Rodrigo jugaba con mis nietos. Los hacía reír lanzándolos al aire. Por primera vez en mucho tiempo, lo vi feliz. No una felicidad fingida o dependiente de alguien más. Una felicidad propia. «Creo que tienen razón», dije. «A veces, el amor verdadero es dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones, para que aprendan». «Exacto», Gabriela me abrazó. «Y tú nos enseñaste eso. A los 3. Por eso Sebastián y yo estamos bien. Porque nos enseñaste a ser independientes, a valorarnos, a no depender de nadie para ser felices». «¿Y ahora Rodrigo está aprendiendo eso también?» «Sí, mamá, está aprendiendo». Cuando todos se fueron a dormir, me quedé sola en la terraza otra vez. Mi lugar favorito, mi santuario. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje en el grupo familiar que habíamos creado después de todo el drama. «Mis 3 hijos están bajo este techo esta noche. Y me siento la mujer más rica del mundo. No por el dinero, no por la casa, sino porque finalmente tengo lo que siempre quise: paz». Las respuestas llegaron rápido. Emojis de corazones, palabras de amor y un mensaje de Rodrigo que me hizo llorar. «Gracias por no rendirte conmigo, mamá. Gracias por enseñarme que el amor verdadero también pone límites. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar». Cerré los ojos y dejé que las lágrimas corrieran libremente, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación. Al día siguiente, antes de que todos se fueran,
hice algo que había estado planeando en secreto. Los reuní en la sala y saqué una carpeta. Quiero mostrarles algo. Abrí la carpeta. Dentro había documentos legales. Hace 3 meses doné 5 millones de pesos a un refugio para mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Se llama Casa Renace. Ayuda a señoras que fueron despojadas, manipuladas o abandonadas por sus familias. Les da techo, comida, asesoría legal y terapia. Mis hijos me miraban con los ojos muy abiertos. ¿Por qué no nos dijiste?, preguntó Gabriela. Porque no lo hice para presumir. Lo hice porque pude haber sido una de ellas. Si no hubiera tenido los recursos para defenderme, si no hubiera tenido a Montse, a ustedes dos, tal vez ahora estaría en un asilo contra mi voluntad mientras alguien más disfruta de mi casa. Mamá, Rodrigo tenía lágrimas en los ojos. Y quiero que sepan que el resto de mi patrimonio, cuando yo ya no esté, se dividirá equitativamente entre ustedes 3. No hay favoritos, no hay castigos. Cada uno recibirá lo mismo. Porque los amo por igual y porque quiero que recuerden que el dinero es solo una herramienta. No define quién eres ni cuánto vales. Sebastián se limpió los ojos. Eres la mujer más sabia que conozco. No sé si sabia, pero sí aprendí algo en estos 68 años. El amor de familia no se compra con herencias. Se gana con respeto, con presencia, con acciones, no con promesas. Los 3 asintieron. Y en ese momento, mirándolos a todos, supe que había hecho lo correcto. Esa tarde, después de despedirme de Gabriela y Sebastián en el aeropuerto, regresé a casa. Mi casa, no la casa de Valentina. No el hotel gratuito de la familia Landeros. No el premio que querían arrebatarme, mi casa. El santuario que compré con 42 años de trabajo. El lugar donde finalmente aprendí a decir no. El espacio donde recuperé mi voz. Me senté en mi sillón de terciopelo gris, el que don Artemio odiaba, y sonreí, porque había ganado. No solo había recuperado mi propiedad, había recuperado algo mucho más valioso, mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a vivir en paz sin que nadie me hiciera sentir egoísta por querer disfrutar lo que construí. Y mientras el sol se ponía pintando el cielo de rosa y naranja, mientras escuchaba el eterno ritmo de las olas, susurré las palabras que me habían sostenido durante los momentos más oscuros. Pasé 42 años construyendo imperios para otros. Ahora construyo mi propia paz. Y eso, nadie podrá quitármelo jamás. Cerré los ojos. Respiré profundo y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad. Porque aprendí que el perdón no significa olvidar. Significa que ya no cargas el peso del rencor. Aprendí que la familia verdadera se construye con respeto, no con obligaciones. Aprendí que decir no te hace egoísta, te hace valiente. Y aprendí que nunca es tarde para defender lo que es tuyo. A mis 68 años descubrí que la vejez no es sinónimo de debilidad, es sinónimo de experiencia, de sabiduría, de límites bien puestos, y quien no lo entienda, simplemente no merece estar en mi testamento, ni en mi vida. Fin si esta historia tocó tu corazón. Si te hizo sentir rabia, esperanza o justicia, déjame un comentario contándome qué parte te impactó más. Dale like si crees que Luz Helena hizo lo correcto al defender su dignidad. Y suscríbete al canal para seguir escuchando historias de mujeres valientes que se negaron a ser víctimas. Porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten. Cuéntame, ¿desde dónde nos estás viendo? Escribe tu ciudad o país en los comentarios. Me encanta saber que estas historias llegan a corazones en todo el mundo. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, nunca es tarde para recuperar tu voz.